Bienvenidos nuevamente a la clase de Reading Plan. Estas semanas vamos a trabajar dos secuencias, que son la 8 y la 9 del segundo periodo. Niños, antes de seguir debemos recordar la frase de inglés de esta semana de la secuencia 8 y es "Can you help me please?". Una vez escuchado esto, vamos a dar inicio a nuestra clase de la secuencia 8. Y te tengo una pregunta para iniciar. ¿Desde qué edad has escuchado a tus padres decir la palabra leer o que debes leer o que debes aprender a leer? Cierto que desde que estás muy pequeñito, pero en algún momento te has hecho la pregunta, ¿qué es leer? ¿Qué es leer? ¿Qué es leer? Bueno, vamos a hablar un poco acerca de eso. Leer es comprender. Por eso hay varios elementos que debes tener en cuenta. El primero que debes tener en cuenta es el idioma en el que está escrito lo que vas a leer. Por eso es que siempre iniciamos desde que estamos pequeños con nuestra lengua materna, que es el español o el castellano. E iniciamos la lectura con las vocales y luego con las consonantes. ¿Por qué? Porque ese es el segundo elemento que debes tener en cuenta. Reconocer los símbolos, que en este caso serían las letras que conforman sonidos y que los sonidos a su vez conformarán palabras que te ayudarán a entender una frase. Y el tercer elemento que debes tener en cuenta o del que se compone una lectura es saber el significado de algunas palabras o por lo menos entender en qué se usa en un contexto determinado. Pero bueno, eso es a medida de que vas creciendo. Lo primero es que aprendes tu idioma, luego aprendes letras, palabras, sonidos y palabras, luego oraciones y luego empiezas a entender el significado. Cierto que eso lo hemos hecho a lo largo de nuestra vida. Pero ahora debes entender que hay unos niveles de lectura que te ayudan a ser una persona mucho más experta y es en lo que debes ir fomentando o debes ir practicando a lo largo de estos años mientras estás en el colegio, para que te vuelvas todo un experto. Aquí tenemos los 3 niveles de lectura y es como si fueran un escalón, pero esto no quiere decir que es una competencia. Más bien, cada uno de ellos comprenden un proceso y te ayudan a desarrollar unas habilidades, a pensar más rápido, a dar tu opinión con respecto a algo, a saber una información básica. Y por eso es importante que conozcas cada uno de ellos. Como te decía, esto no es como un juego, que debes aprender este nivel para poder pasar al segundo y que debes ganar el segundo. No es un juego, son habilidades que debes aprender. ¿Y qué te parece si iniciamos explicando el nivel literal? Pues bueno, en el nivel literal tú puedes tener la capacidad de extraer información muy básica del texto, como los personajes, el lugar, el tiempo o qué ocurrió. Y te ayuda a responder preguntas como ¿quién es el personaje? ¿Cuál es el título? ¿Dónde ocurrió la historia? O en algunos casos te ayuda a conocer cifras, en qué año pasó, cuántos años tiene, a cuántas personas le pasaron. ¿Ves? Que es muy fácil el nivel literal. Y no te preocupes que más adelante vamos a ver una imagen para poner en práctica este nivel. Sigamos con el segundo. El segundo es el nivel inferencial. Este segundo nivel
te ayuda a poder descubrir lo que va a pasar más adelante, es decir, predecir lo que va a pasar, como el final del texto o cómo pasó, por qué le ocurrió, ¿cierto? Te ayuda a responder ese tipo de preguntas. Pasemos al segundo nivel, que es el nivel inferencial. Aquí tú puedes tener la capacidad de predecir o adivinar lo que va a pasar más adelante, así como ponerle un título o descubrir el final de la historia. Cuando alcanzas este nivel, estás en capacidad de responder preguntas como estas. ¿Por qué pasó? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué crees tú que va a suceder? ¿Qué le ocurrirá a los personajes? O ponerle otro título al cuento que estás leyendo. Muy bien, sé que han practicado mucho para llegar a alcanzar cada uno de estos niveles aún sin saberlo. Ahora, ¿qué te parece si pasamos al nivel crítico? En este nivel, tú tienes la capacidad de expresar tu opinión con respecto a lo que estás leyendo. ¿Qué te parece o qué piensas sobre la postura del autor? Si está bien o si está mal lo que hizo. O podrías cambiarle también el título de acuerdo a lo que tú leíste y cómo te pareció ese texto. También te ayuda a responder preguntas como: ¿qué crees tú del texto? ¿Qué opinas de lo que has leído? ¿Qué piensas de los personajes o del lugar o de las acciones? ¿Qué te parece la historia? ¿Qué crees de la actuación del personaje? ¿O qué harías tú si estuvieras en su lugar? Entonces, mira que hemos entendido o hemos estudiado los 3 tipos de niveles de la lectura. Hagamos un repaso rápido. El literal, te permite conocer información básica del texto, dónde pasó, cuándo pasó, a quién le ocurrió. El inferencial te permite predecir lo que va a pasar, cuál es el final, ¿verdad? O qué le va a pasar a los personajes. Pero en el crítico tú das tu opinión del texto, de lo que te pareció, si te gustó, si no te gustó y por qué, obviamente. Entonces, ahora, ¿qué te parece si observamos esta imagen? Mírala bien. De esta imagen, por el cielo, vamos a hacer primero el nivel literal. Entonces, lo primero que podemos ver es que el cielo, ¿verdad?, está oscuro, que por los árboles puedes ver que corre mucha brisa y por las calles solas, ¿verdad?, que las calles están solas. Entonces, eso es algo que podríamos sacar del nivel literal, lo que vemos a simple vista. El color de las casas, el tamaño de los árboles. En el nivel inferencial, tú puedes decir que las personas están resguardadas en su casa, ¿verdad? Es una suposición. Otra suposición que tú puedes sacar es que como el cielo está oscuro, pronto va a llover. Y en el nivel crítico, tú puedes decir que esta imagen te parece un poco triste, pues se acerca una fuerte tormenta debido a la contaminación que muchas personas han causado al medio ambiente. Entonces, mira cómo en una imagen, ¿verdad?, podemos conocer los 3 tipos de nivel, o podemos poner en práctica los 3 tipos de niveles de esta lectura.
Muy bien, mis niños, vamos excelente. Para esta segunda parte de la semana 9, antes veamos esto. Y asimismo, mis niños que quieren viajar al extranjero deben recordar que la frase de inglés de la semana 9 es May I go? A practicarla. Y bien, para finalizar esta segunda parte nos vamos a dirigir a nuestro foro literario, ¿verdad? A responder unas preguntas. Pero esta vez esas preguntas vas a tener en cuenta que la primera va a ser una pregunta dirigida a algo literal del texto. La segunda inferencial y la tercera va a tener un análisis o va a tener una pregunta crítica referente al texto. Entonces, mis niños, espero que hayan aprendido mucho, que la disfruten bastante. Y antes te voy a decir que la lectura que te corresponde a esta semana en tu libro digital es Las memorias de un niño embustero. Puedes ir infiriendo de qué se trata este texto, porque ya sé que eres un experto por el título que dice muchas cosas y puedes hacer una suposición. Entonces, les deseo muy buena suerte y que puedan disfrutar esta actividad.